Bueno, en este vídeo vamos a dedicarnos a hacer pequeñas construcciones geométricas usando lo que teníamos de bases ortonormales. Los ejercicios que vamos a hacer corresponden a los ejercicios 12, a ver cuáles son, los ejercicios 11, 12 y 13 de la hoja de problemas. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo construir un polígono. Los polígonos pueden construirse en R2 o en R3. Primero vamos a hacerlo en R2. La clave para construir un polígono es empezar por una base ortonormal. Si no nos dicen nada, en R2 parece razonable partir de la base canónica. Entonces voy a definir como vector U el vector 1, 0 y como vector V el vector 0, 1. Una vez que tenemos definidos nuestros dos vectores, lo siguiente es tener algún tipo de técnica que nos permita ir construyendo puntos de forma que cada uno de ellos forme el ángulo que nosotros queramos con el eje X, con nuestro primer vector, con el vector U. Para eso tenemos la definición de coseno y seno, que nos dice que siempre y cuando estemos en longitud 1, una forma sencilla de construir un ángulo un vector con el ángulo que queramos con el eje X es utilizar las coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Si nosotros queremos construir un polígono, vamos a hacer por ejemplo un polígono de 6 lados, lo que tenemos que hacer es considerar el siguiente ángulo. El ángulo del primer punto sería, como en general lo que tenemos es que el círculo tiene 2π, un ángulo 2π, y lo vamos a partir en 6 partes. Para hacer un hexágono lo que vamos a hacer es coger 2π partido por 6. Exactamente igual podríamos hacerlo si fuera un polígono, por ejemplo, de 20 lados con 2π partido por 20. A partir de aquí vamos a construir los puntos. Primero vamos a hacerlo de uno en uno y lo vamos a hacer después con un bucle porque es más simple. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues los puntos sería ir cogiendo puntos que forman ese ángulo, 2 veces ese ángulo, 3 veces ese ángulo, 4 veces ese ángulo, 5 veces ese ángulo y 6 veces ese ángulo. Podemos hacerlo empezando, una vez el ángulo 2, etcétera, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, eso a nuestro gusto. Como estamos en informática, yo lo voy a ir haciendo desde 0 hasta 5. Entonces, el primer punto, el P0, es el vector que forma un ángulo 0 con el eje X, o sea, el vector del eje X. Para entenderlo mejor, lo que podemos hacer es, primero antes de calcular el P sub 0, voy a calcular el P sub 1 para que entendamos mejor qué es lo que está pasando y luego volveremos al P sub 0. Para el P sub 1 lo que tenemos que hacer es coger el punto que tiene coordenadas coseno-seno. Es mucho mejor, para cuando lo hagamos en R3, no escribir directamente coseno-seno, sino escribir coseno del ángulo por U más seno del ángulo por V. Por supuesto, como estamos en el 1001, esto es exactamente el coseno seno. Pero después será más cómodo si lo escribimos así. Con respecto al segundo punto, es lo mismo, pero en vez de utilizar este ángulo, utilizar 2 veces este ángulo. Entonces, esto lo vamos a hacer poniendo lo siguiente. Cogemos, copiamos nuestra línea, la pegamos abajo y en vez de utilizar el ángulo, utilizamos 2 veces el ángulo. Y así sucesivamente. Vamos a llegar hasta el quinto punto y volveremos finalmente al punto P sub 0. P sub 3, P sub 4, P sub 5. El P sub 3 sería por el ángulo triple, 3 veces el ángulo. El P sub 4 sería 4 veces el ángulo. Y el P sub 5 sería 5 veces el ángulo. Entonces, si lo vemos para P sub 1, una vez el ángulo, para P sub 2, 2 veces el ángulo, etc. Y para P sub 0, podemos utilizar 0 veces el ángulo. Coseno de 0 por el ángulo, por U, más seno de 0 por el ángulo, por el V. En principio esto parece más complicado que si lo hacemos de la otra forma, pero cuando luego lo hagamos con listas veréis que es mucho más cómodo hacerlo así. Entonces la idea es que cada punto P sub I es el coseno de I veces el ángulo por U más el seno de I veces el ángulo por V. Ya tenemos esto y estos van a ser mis vértices. Mis vértices es una lista formado por P sub 0, P sub 1, P
P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Y ya podemos dibujar nuestro polígono. Lo podemos hacer de dos formas, con líneas o con polígono. Yo lo voy a hacer con polígono. Y lo único que hay que indicar es los vértices y, en caso de que queramos, el color. Yo voy a hacer, por ejemplo, color igual a 0. Entre comillas. Bueno, si no hemos cometido ningún error, aquí tenemos un pequeño fallo. Parece que ahora no hay ningún fallo más. Y cuando termine de ejecutar, estamos aquí ejecutando. Aquí tenemos nuestro polígono. No tiene por qué verse perfecto y porque hay algo que nos ha faltado, y es poner el aspect ratio. Para eso es mucho mejor decir que este va a ser nuestro polígono y que nos muestre el polígono con aspect ratio igual a 1. Vale, aquí tenemos nuestro hexágono. Para disminuir un poco el tamaño de pantalla, sencillamente para que se vea un poquito mejor. Ya veis que aquí tenemos nuestro hexágono. Una característica de esta forma de trabajar es que siempre el primer punto del hexágono por construcción está exactamente en el eje X. Si queremos hacerlo de otra forma, para evitarnos tener que hacer esto, lo único es que tendremos que aprender a hacer bucles en Python. Al final Sage es Python. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a crear una lista vacía, que van a ser mis vértices. Y a la hora de hacer un bucle, es for i in rango, range 6. Esto lo que hace es para ir desde 0 hasta 5. Y lo que vamos a hacer es calcular el punto igual que antes, un punto P, que va a ser, para el caso i, será el coseno de i por ángulo, por u, más el seno de i por ángulo, por v. Y añadírselo. La forma de añadir es lista.append. Y le vamos a añadir el punto p. La ventaja es que, si lo veis, es mucho más corto. Sobre todo hemos hecho uno de solamente 6, pero si lo hiciéramos de más, pues sería mucho más corto hacerlo así. Y finalmente, pues lo mismo de antes, pol igual a polygon, con mi lista, el color que queramos, color igual a, en este caso lo voy a dibujar en azul, blue, y finalmente mostrar el polígono. So, por aspect ratio igual a 1. He puesto algo mal, he escrito mal aspecto. Bueno, pues aquí tenemos exactamente el mismo dibujo. Lo que pasa es que esto es mucho más configurable. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer algo que nos haga polígono. Pues aquí puedo definir el número de polígonos. Por ejemplo, vamos a hacer un polígono de 37 lados. Y lo único que tenemos que hacer es desde i igual a 1 hasta 37. Pero en vez de poner esto en rango n. Y ya no tengo que tocar nada más, el mismo funciona. Si yo lo ejecuto, y no sé por qué, me está dando desde igual tal y lista igual a tal por tal, lista vacía. A ver, porque me está poniendo siempre, perdona, porque claro, tengo que calcular un ángulo diferente, estaba haciendo una tontería. El ángulo siempre será 2 por pi partido por el número de lados que queramos. Ahora sí, ya veis cómo, con qué facilidad puedo hacer un polígono de 37 lados, o un polígono de 3 lados, o sea, un triángulo, o un polígono de 4 lados, es decir, un cuadrado, o un polígono de 13 lados, por ejemplo. Aquí tenéis una forma muy rápida de hacer polígonos. De todas formas, si uno prefiere hacerlo así, para polígonos no demasiado grandes, pues es bastante simple. Una característica de esta forma de trabajar es que siempre nos van a salir puntos del mismo tamaño. Si por lo que sea nosotros queremos hacer que los puntos se vayan agrandando cada vez más, lo único que tenemos que hacer es variar un poquito y que cada vez los puntos sean más grandes. Fijaros que esencialmente esto es coseno-seno, por tanto,
Su longitud es la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea, la longitud es 1. Si los quiero más grandes, por ejemplo, imaginaros que queréis hacer una figura de forma que, por ejemplo, este mismo de 13 lados, de forma que cada uno vaya siendo un poco más grande que el anterior. Por ejemplo, que el primero tenga longitud 1, el segundo longitud 2, etc. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues no hay que modificar mucho nuestro programa. Lo único que tenemos que hacer es, cuando calculamos aquí el P, multiplicarlo por lo que nosotros queramos. Si queremos, por ejemplo, eso, que cada uno sea de longitud proporcional al suyo, pues si ejecutamos, pues aquí obtenemos una espiral. Bueno, pues ya hemos visto cómo conseguir hacer figuras básicas en el plano, y la clave está en que siempre se parte de definir primero los dos vectores. Una vez que tienes los dos vectores, tener claro el ángulo, que siempre es 2pi partido por el número de lados que quieres, y luego ir construyendo todos los puntos, o bien a mano, o bien con un bucle, como coseno de i por ángulo más u por el u, más seno de i por ángulo por el v, y eso te sale un polígono. Y si quieres una espiral, pues lo único que haces es multiplicar todo el valor del punto por un cierto valor, el que quieras, para conseguir espirales. Bueno, pues vamos a pasar a R3. Esto es lo que hemos hecho, sería el equivalente al ejercicio 1. Vámonos al ejercicio 12. Entonces voy a poner aquí cuál es el ejercicio 12, solo por ver cómo empieza. Dice el ejercicio 12 que empecemos considerando el plano x menos y más 2z igual a 0. Y que lo primero que hagamos sea construir una base de forma, esto ya lo sabíamos del vídeo anterior, que tenga dos vectores, una base ortonormal, que tenga dos vectores en el plano y uno perpendicular al plano. Y lo siguiente que me piden es que construya y dibuje un hexágono de longitud. Bueno, pues vamos a construir nuestros vectores. En este caso, como estamos en un plano, lo que es muy fácil es construir primero el vector w, porque los coeficientes del plano son perpendiculares al plano. Por tanto, el vector w, que debe de ser perpendicular al plano, será, todavía sin hacerlo de longitud 1, el 1 menos 1, 2. Una vez que tenemos esto, con un truco que ya utilizamos en un vídeo anterior, para construir el vector u me basta con que sea un vector del plano, o sea, algo perpendicular a w, y para eso es muy fácil, porque basta con ponerle un 0 al final, y con respecto a las dos primeras coordenadas, las escribimos en orden contrario, y a la primera de ellas le cambiamos el signo. Ya veis que el producto de esto es 1 más menos 1 más 0, o sea, es decir, 0. Ya tenemos el segundo vector. No podemos utilizar el mismo truco para el tercero, porque conseguiríamos que fuera perpendicular al primero, pero no al segundo. Así que para eso lo que vamos a hacer es utilizar el producto vectorial, que se escribe de la forma w.cross /product u, y esto ya me da tres vectores perpendiculares entre sí y de longitud. Los voy a normalizar. U va a ser u igual a u.normalize, v igual a v.normalize y w igual a w.normalize. Ya tenemos nuestra base. Vamos a dibujar un poquito todo. Vamos a coger, como hacemos siempre, voy a dibujar mi vector u, que va a ser una flecha que va de 0 por u a u. Voy a ponerla de color rojo. Y voy a hacer lo mismo con el vector v, el vector w. Es conveniente hacer esto, porque así nos servirá un poco de referencia luego a la hora de ver qué vectores debemos de coger a la hora de construir el polígono que nos piden. Vamos a poner el segundo verde. Y el w, que es el vector que va de 0 por w a w. Lo de cambiar el primero es una tontería, porque 0 por cualquier cosa es 0, pero bueno. Y lo voy a poner de color azul. Vale, pues aquí tenemos nuestro S. Voy a dibujar el plano, lo voy a dibujar en paramétricas. Para ello recordar que lo primero es definir dos variables, los dos parámetros y S, para poder decir que los puntos Q del plano son de la forma T por U más S por V,
y poder dibujar nuestro plano, que es un parametric plot de Q con T entre menos 2 y 2, se puede elegir esto mal, se puede elegir cualquier otro trozo, y S entre menos 2 y 2. Le voy a poner color igual a yellow, y de paso le voy a poner un poco de transparencia, porque se ve un poquito mejor. No es necesario, pero opacity igual a 0.3 para que sea bastante transparente. Y vamos a dibujar. Show vector U más vector V más vector W más plano, para ver que todo lo que hemos hecho hasta ahora es correcto. Pensar un poquito y si no hemos cometido ningún error aquí. Parece que no. Pues aquí tenemos nuestro dibujo. Es que el plano en transparente pues se ve más bonito. Bueno, ahora nos dicen que dibujemos, ya veis que tenemos los dos vectores en el plano, perpendiculares entre sí de longitud 1, el W perpendicular, o sea, tenemos justo lo que queríamos. Ahora también que cuando lo vemos justo desde arriba, que si os acordáis era un problema que teníamos con otro tipo de dibujo, sale de forma cuadrada, y porque estamos utilizando, de hecho si lo midiéramos mide exactamente 2, es porque estamos utilizando bases ortonormales. Y ahora nos piden que aquí hagamos un examen. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que en el plano. Lo único es que en vez de utilizar el eje X y el eje Y, vamos a utilizar los vectores U y V que están en el plano. No vamos a utilizar el W. El W nos sacaría del plano. Nosotros lo que queremos es quedarnos dentro del plano, y lo que vamos a hacer es repetir nuestra construcción. Yo lo voy a hacer con bucle, lista igual a vacío. El número de lados va a ser 6, por tanto el ángulo que a mí me interesa es 2pi partido por 6. Y voy a hacer mi bucle. For i in range n, el punto que yo voy a calcular va a ser coseno de i por ángulo, ya veis que siempre se utiliza lo mismo, por u más el seno de i por ángulo por v, y eso se lo añado a mi lista. Lista.append, y ya lo tengo todo preparado. Me falta mi polígono. El polígono va a ser un polígono con vértices en la lista que acabo de calcular, con color, por ejemplo, azul. Y me falta solo hacer el dibujo. Como quiero que se vea todo a la vez, me voy a ir arriba, voy a copiar mi show, me voy aquí abajo y le voy a añadir al dibujo también el polígono. Vale, pues aquí lo tenemos. Nuestro polígono perfectamente puesto en el plano. La sensación está de rayado es porque está tan perfectamente puesto que se mezcla el color azul con el color amarillo. ¿Me veis? Totalmente perfecto, y exactamente igual que pasaba antes. Siempre el primer vértice está en el vector U, en el primero que hayamos cogido. ¿Y para qué sirve entonces el vector W? Pues el V, los dos primeros vectores, el U y el V, los dos vectores del plano me sirven para hacer dibujos en el plano. O sea, dibujos planos. Si queremos una figura tridimensional, tendremos que salirnos del plano. Y el camino natural es utilizar el vector W. Entonces nos piden que cojamos nuestros puntos, que le sumemos cualquier cantidad en la dirección del W, a cada vértice lo vamos a mover en la dirección W la cantidad que nosotros queramos, y que comprobemos que lo que nos ha salido es un prisma. Pues vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es definir yo cuál es mi H. Yo voy a declarar, por ejemplo, H igual a 2 para salirme más o menos hasta aquí. Y lo que voy a hacer es, va a ser casi igual, voy a copiar todo esto de aquí. Esta parte es igual, esta parte es igual, solo que cada vez que construyamos un punto, construimos también el siguiente. Un punto que yo voy a llamar P2, por ejemplo, segundo punto, que va a ser igual que el P, pero movido en la dirección de W la cantidad que yo quiera. Ya veis lo fácil que es. Y directamente le añado P
y después le añado P2 y ya tengo todos mis puntos puestos. No funciona la orden Polygon, así que esto lo tendré que quitar. Voy a llamar prisma, sino una orden que se llama poliedro. Funciona esencialmente igual, hay que darle la lista. Lo que pasa es que por motivos de cómo funciona a nivel interno Sage, los poliedros son muy importantes en otros temas como optimización de recursos, etc. Entonces, si lo que queremos es pintarlo, eso no es realmente un objeto geométrico, si queremos pintarlo hay que ponerle punto plot. Y en medio aquí le podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, le podemos hacer que el poliedro, que el prisma este sea rojo y transparente. Por ejemplo, pues color igual a red, igual que antes opacity igual a 0.2, por ejemplo. Y en vez del poliedro, del polígono, pues vamos a decir que nos dibuje el prisma. Le damos a ejecutar, aquí hay algo que está mal. Está diciendo que necesito ponerle un par de opciones. Esto depende bastante de la versión de Sage que estemos utilizando, pero fijaros que prácticamente nos está dando la solución. Está diciendo que el tipo de número tiene que ser RDF y aquí nos está diciendo cómo se pone base ring. Y luego el backend me está diciendo que tengo que poner CDD. Pues vamos a intentarlo. Vamos a irnos aquí y dentro de este le vamos a decir que el base ring va a ser igual a RDF y que el backend le debo de poner igual a CDD. Vamos a ver. Ahora ya no me está dando problemas. Y cuando termina, pues aquí tenemos nuestro prisma construido. Voy a cambiarle un poco la opacidad para que sea un poquito mejor. Le voy a poner, por ejemplo, opacidad 0.8. Aquí se ve un poquito mejor nuestro prisma. Entonces ya veis para lo que sirve el W. El W sirve para dar profundidad, para conseguir que salir del plano. Todo lo que sea con U y V se te queda en el plano, todo lo que sea utilizar también el W, pues se sale del plano. La otra construcción básica es, en vez de hacer un prisma, pues hacer una pirámide. ¿Cómo podemos pensar en hacer una pirámide? He copiado todo porque es prácticamente igual. Lo único es que no vamos a necesitar este segundo punto, porque si lo pensáis, solamente hay un punto de la pirámide que no esté en el plano, y es justo el que estaría, digamos, en el centro de esta cara de aquí, o lo que es lo mismo, justo encima del origen. Entonces lo único que necesitamos es movernos en el origen lo que queramos, así que, como hemos dicho que vamos a subirnos una cantidad h, pues vamos a calcular un último punto. Estos que hemos calculado en el bucle son los puntos de la base, pues vamos a calcular uno más, que va a ser un punto que va a ser partiendo del origen, sin más, movernos h por w, con cuyo motivo nos partimos del origen y nos movemos en la dirección w, la altura que queramos. Y que no se nos olvide lista.append en nuestro caso, aunque solo sea por ponerle el nombre correcto, esto es una pirámide y por lo tanto pues esto va a ser una pirámide. Y si ejecutamos, pues aquí tenemos nuestra pirámide construida. Entonces, si lo veis, es bastante fácil construir sobre un plano, o bien un polígono, o bien un prisma, o bien una pirámide. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando se tiene una recta? Pues cuando se tiene una recta, lo que se puede construir es alrededor de la recta. Cuando tienes un plano, construyes sobre el plano. Cuando tienes una recta, construyes alrededor de la recta. Por eso, en el ejercicio 13, lo que nos dicen es lo siguiente. Nos dicen que partamos de una recta, que es la siguiente.
tenemos esta recta R, y nos dicen que empecemos por construir una nueva base, V y W, de forma que el primer vector esté en la dirección de la recta, que los otros dos sean perpendiculares entre sí de longitud 1, etcétera, o sea, una base ortonormal con el primer vector en la recta. Y que lo dibujemos. Como ya sabemos hacerlo, pues nuestro vector U pues va a ser el vector 1, 2, 1. El vector V, algo que sea perpendicular a U, ya sabemos el truco, pues le ponemos un 0 al final. Y en los dos primeros intercambiamos las coordenadas y le cambiamos el signo a la primera. Y con respecto al tercer vector, pues lo que hacemos es, que se vea esto un poco más ordenadito, el tercer vector, pues lo que vamos a hacer es el producto vectorial de los otros dos. U.cross vector V. Con eso ya tendríamos tres vectores perpendiculares entre sí de longitud 1, si los queremos, perdón, sin ser todavía de longitud 1, si los queremos de longitud 1, pues lo que vamos a hacer es normalizarlo. U igual a U punto normalize, V igual a V punto normalize. Aquí he puesto mal el espacio, o si no me avisaría el compilador. Y W igual a W punto normalize. Ya tenemos nuestra base. Vamos a dibujarla porque nos va a ser de gran utilidad, bueno, aparte de comprobar si hay errores, porque aquí he puesto cross vector, caso que de palabra creo que he dicho bien cross product, pero aquí estamos. Vale, ahora parece que no hay errores. Bueno, tenemos nuestra base, vamos a dibujarla porque luego va a ser clave a la hora de entender qué es lo que estamos haciendo. Podemos dibujarlo o bien podemos copiarlo. Total, lo teníamos hecho de antes, entonces toda la parte de dibujar los vectores lo teníamos aquí. Es cierto que la parte del plano no me sirve para nada, pero podemos rectificarla fácilmente. Bueno, aquí tendríamos dibujar el vector U, tal, las variables. En nuestro caso, claro, la recta es solo de la forma T por U, y nuestra recta pues sería dibujar Q con T entre menos 2 y 2. En cuanto a color yellow, para la recta no se va a ver bien, entonces yo le voy a poner un color, por ejemplo, negro. Y no le voy a poner opacidad. Es sobre todo los planos los que no se ven bien sin opacidad. Y le voy a decir que me dibuje el vector U, el vector V, el vector W y la recta. Bueno, pues aquí tengo dibujado lo que ya sabía. Tengo tres vectores, uno en la dirección de la recta, que es el rojo, y dos vectores verde y azul que están fuera de la recta, alrededor. Lo siguiente que me dicen es que haga un dibujo alrededor de la recta. Como me piden un dibujo alrededor de la recta, voy a utilizar los vectores V y W. El 1 lo voy a usar. Y me dicen que lo haga para calcular un octógono, o sea, un polígono de 8 lados. Yo ya sé cómo se hace. Yo lo único que tengo que modificar es no utilizar el U y el V. Claro que si utilizo el U y el V me saldrá el polígono alrededor del U y el V, o sea, no alrededor de la recta. Yo lo que quiero es alrededor de la recta, o sea, utilizando V y W, pero quitando eso, pues es exactamente lo mismo. Entonces lo voy a reescribir. Necesitaría mi lista, necesitaría mi ángulo. Si lo voy a hacer de 8 lados, pues será 2pi partido por... Voy a hacerlo igual que antes, flexible. Voy a poner n igual a 8 lados. Si luego si quiero hacer otro puedo cambiarlo fácilmente. 2pi partido por n. Y voy a hacer mi bucle for i in range n. Ya veis que es siempre lo mismo. El punto P que yo voy a calcular pues va a ser coseno de i por ángulo, en vez de u y v, v y w, por v, más seno de i por ángulo por w. Ya veis que solo estoy poniendo v y w en vez de u y v. Que no se me olvide que a mi lista le añado el punto que acabo de calcular y ya estoy preparado para hacer mi polígono. Mi polígono, pues va a ser un polígono
con los vértices que acabo de calcular. Con respecto al color, pues teniendo en cuenta que el azul y el verde ya los tengo usados, puedo utilizar, por ejemplo, el amarillo. Y le puedo poner un poquito de opacidad, solamente para que se vea también bien los vectores. Opacity igual a 0.6, por ejemplo, y que no se me olvide mostrar, claro. Como ya tenía una parte del mostrar hecho justo antes, pues me lo copio. Y le voy a añadir también mi polígono. Alargar un poquito. Y si no da errores, que no ha dado, pues aquí tenéis vuestro polígono dibujado totalmente, como veis, alrededor de la recta. Exactamente igual que antes, podemos convertir esta figura plana en una figura 3D sin más que utilizar el vector que no hemos usado antes, en este caso el vector rojo, el vector U. Lo podemos hacer bien para construir octógonos, prismas, o bien para hacer pirámides, o bien lo que queramos. Yo voy a hacer una pirámide y voy a hacer un prisma. Voy a hacer una pirámide hacia arriba y un prisma hacia abajo. Para ello lo que voy a hacer es definir, primero voy a calcular la pirámide. Imaginemos, por ejemplo, que queremos altura igual a 1, y lo que vamos a hacer, por supuesto, es de esto que tenemos aquí, copiárnoslo. Lo único, si lo que queréis hacer una pirámide, pues ya sabéis que lo que tenéis que hacer es al final añadir un punto más, el pico de la pirámide. Y el punto más de la pirámide es la altura que le queráis dar en la dirección del vector que no habéis usado. Como no habéis usado el U, pues H por U. En vez de polígono, esto es una pirámide. En vez de polígono es poliedro. Ya sabemos que hay que poner algunas cositas. Lo primero, punto plot. Y finalmente las características que nos que tuve que ver de los mensajes de error del anterior, que era la parte esta del base ring, backend y todas estas cosas. Pero bueno, una vez que nos lo han escrito, pues como ya nos dan los errores, pues no pasa nada. Control C. Estamos con nuestra pirámide, pues lista como esta, con esto de aquí, ¿vale? Y esto sería más la pirámide. Cuanto al color, pues podemos poner, por ejemplo, el color rojo. No, rojo, bueno, sí, siempre y cuando lo ponga un poco transparente se quedará bien. Color igual a red, opacity igual a 0.7. Bueno, vamos a ver. Hay algo que me está haciendo mal. Porque he calculado el pico de la pirámide, pero no lo he añadido. Y ahora ya sí debería estar bien. Bueno, pues aquí tenéis vuestra pirámide. Por supuesto, si le quisierais poner otro prisma, yo lo voy a poner hacia abajo, pues lo podemos poner. Lo único que necesitamos es pues una segunda lista, etcétera. Pues vamos a hacer una segunda lista. Vamos a hacer una lista 2, que al principio va a estar blanco, el ángulo es el mismo. Y vamos a copiarnos esto y vamos a recordar, esto es lo que hacía el polígono, este es el bucle principal. Si queremos un prisma, acordaros, le voy a poner una altura 2. Lo que pasa es que si quiero, H2, si lo que quiero es que, como he comentado antes, en el dibujo salga la pirámide hacia arriba y el prisma hacia abajo, lo que debo hacer es poner para el prisma altura negativa. Entonces le voy a poner, por ejemplo, a H2 altura menos 2. Y acordaros que el truco está, cada vez que calcula un punto, vuelve a calcular otro segundo punto, que es igual que el P, pero desplazado lo que tú quieras en la dirección que no estabas usando. Entonces P más H por U, porque era el vector que no estábamos usando.
Y que no se me olvide que esto va a ser añadirle también no solo el punto P, sino el P2. Me falta decir que también quiero el prisma y que el prisma va a ser casi igual que este, solo que en vez de utilizar lista, pues va a ser por lista 2. A ver, ¿dónde está lista? Pues voy a sustituir lista por lista 2 y le voy a decir que me dibuje hasta la pirámide y el prisma también. Algo estoy haciendo mal porque se me está quedando los dos en la misma dirección y no era eso lo que yo quería, y está aquí el fallo, y es que estoy utilizando H en vez de H2, que es el del prisma. Bueno, pues aquí tenéis especie de lápiz, un prisma con una pirámide encima. Bueno, pues en este tutorial hemos visto cómo, en primer lugar, vamos de arriba abajo, cómo conseguir hacer un polígono en R2 a base de utilizar dos vectores perpendiculares entre sí de longitud 1, en R2 el 1, 0 y el 0, 1, calcular el ángulo adecuado, que es siempre 2pi partido por el número de lados que quieras, ir construyendo tantos puntos como quieras, todos de la forma coseno de i por ángulo por el u más seno de i por ángulo por el v, y luego hacer un polígono con esos vértices. Ese truco se puede cambiar un poquito para hacer, por ejemplo, espirales, sin más que ir cambiando el tamaño, ya que todos los puntos construidos por definición con el método anterior tienen longitud 1. Si esos puntos los multiplicamos, por ejemplo, por i, pues cada vez son más grandes y por tanto me va saliendo con forma de espiral. La clave está en utilizar estos dos vectores u y v. Si yo me voy a R3, lo que tengo que pensar es qué vectores quiero. Si me dan, por ejemplo, un plano, pues lo que debo de hacer es construir una base ortonormal que tenga dos vectores en el plano y uno perpendicular al plano. Una vez que los tengo, los dibujo y decido cuáles son los vectores a usar. Si quiero un dibujo en el plano, utilizaré los vectores del plano, en este caso el rojo y el verde, es decir, el u y el v. Una vez que los tengo, la misma construcción, ya en forma de lista que hice antes, me permite construir polígonos en el plano sin mayor dificultad. Y hemos visto también cómo usar el vector W. La ventaja de utilizar el vector W es que le damos volumen a la figura. Para ello, lo único que tenemos que pensar es que necesitaremos más puntos y que los nuevos puntos son los mismos que los originales, pero movidos siempre en la dirección del vector que no hemos usado antes para construir. En este caso, como el u y el v lo hemos utilizado para construir el polígono, el w es el que nos va a dar la dirección de salida del plano. Por eso lo que hacemos es, aparte de construir los puntos del polígono, los puntos de la parte de arriba del prisma son los mismos de abajo, pero movidos la distancia que nosotros queramos en la dirección de w. Para ello, la orden para dibujar es poliedro. Y lo único es que hay que tener en cuenta que hay que añadir, por motivo de compilación y dependiendo de la versión de SAGE, hay que añadir las condiciones baseLink RDF y backend igual a CDD, y aquí .plot nos permite identificar el color y la opacidad. Si en vez de mover todos los puntos de la base hacia arriba, que es como tenemos un prisma, movemos solamente el centro del polígono, es decir, el origen, lo que obtenemos en vez de un prisma pues es una pirámide con las mismas condiciones. Estas dos técnicas anteriores permiten construir prismas o pirámides sobre un plano. Si en vez de eso queremos construir alrededor de una recta, lo primero que hacemos es lo mismo, una base ortonormal que tenga un vector en la recta, los otros dos perpendiculares a la recta, y dibujarlo. Si nos piden construir cosas alrededor de la recta, debemos de utilizar los vectores u y w, o sea el verde y el azul, y si queremos construir en la dirección de la recta utilizaremos el rojo. Por tanto, si queremos construir un polígono alrededor de la recta, como este de aquí, lo que haremos será la misma construcción de siempre, pero utilizando en vez de u y v, v y w. Es decir, la misma idea, pero en vez de aquí u y aquí v y aquí w. La construcción, por lo demás, es la misma. Si ahora a este objeto le queremos dar volumen, debemos de utilizar
la dirección que no hemos usado antes, en este caso la roja, es decir, la roja que es el 1. Y así podemos repetir nuestro trabajo y construir o bien pirámides o bien poliedros, prismas. También hemos comentado que en caso de que queramos, siempre podemos hacer una construcción en una dirección y otra hacia otra y juntarlas, y para hacer una dirección en otra lo que se hace es dar hacia un lado altura positiva y para el otro lado altura negativa. Y con esto terminamos este vídeo.